Dicen que en Miami las noticias vuelan más rápido que las guaguas en Cuba cuando anuncian que llegó pollo, pero lo que se ha formado con el caso de Chocolate MC no tiene comparación. Y mira que uno cree haberlo visto todo, escándalos, chismes, directas, peleas, polémicas, pero nada te prepara para enterarte que el propio Chocolate, desde prisión, afirmó con todas sus letras, mi juicio fue manipulado. Y cuando uno escucha eso, lo primero que se pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Él, la justicia, las redes o la calle? Quédate, que te voy a contar todo. Porque lo que viene ahora no te lo han dicho completo en ningún lado, y lo necesitas entender para poder hablar de este caso sin repetir lo mismo que repite todo el mundo. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el lugar donde te cuento lo que otros maquillan. Aquí la información se dice como es, con picante, con corazón y con calle. Y hoy vamos a entrar en una historia densa, caliente, explosiva y llena de preguntas. Porque el caso de Chocolate MC no es un chisme más. Es una radiografía de lo que vive un cubano cuando se cruza con el sistema judicial de Estados Unidos. Es una historia donde se mezclan raza, redes sociales, adicciones, música, poder, miedo, justicia y un jurado que, según él, nunca lo vio como una persona sino como un expediente. Vamos a empezar por lo básico, pero no te vayas, porque te prometo que al final vas a entender este caso mejor que la mayoría. Y si te quedas hasta el final, vas a tener la historia completa, pieza por pieza, sin lagunas, sin manipulación y sin resúmenes superficiales. Porque la calle puede decir mucho, pero aquí lo explicamos bien. Ahora sí, vamos de lleno. Chocolate MC fue declarado culpable de solicitar el homicidio de Damián Valdés Gayoso, el mismo que muchos señalan como el principal sospechoso de la muerte de El Tiger. Ese es el corazón legal del caso. Pero no te quedes con el titular, porque aquí es donde todo se enreda. La fiscalía mostró videos y mensajes donde, supuestamente, él ofrecía hasta $100,000 por mandar a eliminar a Valdés Gayoso. Incluso se usaron capturas del número y el correo asociados a la cuenta desde donde salieron esas amenazas. Para el juez Milton Hirsch, esas palabras no eran fronteo ni lenguaje del mundo urbano, eran amenazas reales. Y aquí aparece el punto que él reclama, si no era un plan de verdad, si era solo un desahogo, ¿por qué no lo vieron así? Y ahí es donde él dice que su juicio fue manipulado. Que el jurado no tenía ni un hispano, ni una persona negra, ni nadie que pudiera entender su contexto. Que no les dieron oportunidad de conocer su historia personal ni la de la presunta víctima. Que su abogado estaba inseguro, que parecía temeroso, que parecía asustado. Que lo sentaron frente a 12 personas que lo vieron como un problema, no como un ser humano. Y que nadie en esa sala entendió la diferencia entre un artista en crisis emocional y un criminal planeando un asesinato. Pero espera, porque aquí viene la primera verdad incómoda, cuando tú pones amenazas en redes sociales, cuando tú dices algo fuerte en un live, cuando tú subes un video donde mencionas matar a alguien, internet lo imprime. Y lo imprime para siempre. Y aquí es donde muchos se quedan en el aire, porque no saben la línea exacta donde termina la libertad de expresión y empieza el delito. Y este caso, te lo digo desde ya, se va a convertir en referencia para miles de casos futuros donde las palabras pueden costar décadas en prisión. Pero antes de seguir, vamos con esta sección que siempre abre un hueco sabroso en medio del análisis, curiosidades reales de una ciudad cubana. Y hoy nos vamos a Santiago de Cuba, porque si hay un lugar que sabe de injusticias, de resistencias y de gente que se levanta aunque la vida le dé golpes, es Santiago. ¿Sabías que en Santiago existió uno de los primeros sistemas de justicia popular de la isla, donde los acusados eran escuchados por el barrio antes de ir a los tribunales? Una especie de jurado comunitario que, aunque imperfecto, permitía que la gente de la propia zona opinara sobre lo que vio y lo que escuchó. Y mira qué curioso, mientras en Cuba existe ese recuerdo, en Miami, donde se supone que el jurado debe representarte, Chocolate dice que nadie en ese jurado se parecía a él. Cosas de la vida. Retomando el tema central, aquí viene lo que casi nadie explica. La defensa de Chocolate argumenta que él no tuvo acceso a rehabilitación por su historial de adicciones. Que no se presentó suficiente evidencia sobre sus problemas mentales previos. Que no se mostró al jurado su paso por un hospital psiquiátrico durante un episodio severo. Que no se tomó en cuenta su dependencia a ciertas sustancias. Y que en vez de ver a un hombre enfermo, vieron a un artista violento. Y aquí aparece una pregunta que te va a acompañar todo el episodio, ¿un hombre enfermo debe ser castigado o tratado? Vamos con la segunda sección, el refrán cubano del día y su origen. El de hoy viene al pelo. Dice así, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ese refrán nació en la colonia y se usaba cuando los poderosos aprovechaban los problemas de los demás para sacar ventaja.
Y mira qué cosa, muchos dicen que este caso se volvió una ganancia para la fiscalía, porque era el momento perfecto para hacer un ejemplo, con un artista que llevaba años en polémicas. ¿Se benefició alguien del caos? Pregunta incómoda. Ahora escucha lo que te voy a decir porque esto es importante para entender por qué este juicio está creando tanta discusión. El juez dijo que la primera enmienda no lo protegía. Sí, la famosa libertad de expresión que tantos defienden en Estados Unidos. Esa misma. Según el juez, cuando tú llamas a la violencia de forma directa, ya no estás expresándote, estás conspirando. Y cuando tú ofreces dinero, según ellos, ya no estás hablando, estás contratando. Y ahí está la línea que, según Chocolate, nadie le explicó bien. Aquí viene el primer comercial. Una pequeña pausa, pero quédate, porque lo que viene después de esta pausa es lo que más te va a interesar. No te vayas. En un momento seguimos. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Seguimos, y ahora viene uno de los puntos más polémicos. Chocolate afirma que su propio abogado lo defendió con miedo, que lo vio sudando, temblando, inseguro. Y si hay algo que asusta a cualquiera es estar jugándote la vida mientras sientes que quien debe protegerte no está listo. Imagínate tú enfrentarte a un posible equivalente de cadena perpetua y sentir que quien tienes al lado parece un estudiante asustado en su primer juicio. Y lo más duro es que la comunidad cubana está dividida. Algunos dicen que el abogado fue incompetente, otros dicen que aunque hubiera sido el mejor abogado, los videos eran demasiado fuertes para salvarlo. Vamos con esta tercera sección necesaria para levantar un poco el ánimo y activar tu mente. Trivia a Cuba. Pregunta del día. ¿Cuál fue el primer país donde Chocolate MC fue censurado fuera de Cuba por contenido explícito? La respuesta te la doy más adelante. Quédate, que esa te va a sorprender. Retomando el caso, aquí entra el momento más humano del episodio. Chocolate está pidiendo rehabilitación, probatoria, tratamiento, una oportunidad. Dice que cometió errores, que habló bajo el efecto de sus adicciones, que estaba mal, que estaba roto. Y su amiga la diosa lo respalda, diciendo claramente que es un enfermo que nunca recibió la ayuda que necesitaba. Esto no lo convierte en inocente, pero sí abre un debate que vale la pena tener. ¿Qué hacemos con una persona que está al borde, que explota en redes, que dice barbaridades, pero no ha matado a nadie? ¿Lo enterramos en prisión o intentamos que cambie? La respuesta depende de a quién le preguntes. Aquí viene la cuarta sección, lo que Google no te dice. Google te va a decir que Chocolate fue culpable, que hubo amenazas, que hubo videos y que hubo dinero involucrado. Pero Google no te dice que muchos artistas urbanos viven bajo presión extrema, rodeados de violencia, adicción, depresión y sin un sistema que los proteja. Google no te dice que los latinos y los negros enfrentan jurados que muchas veces no los representan. Google no te dice que el sistema judicial americano, aunque poderoso, no siempre es justo. Y Google no te dice que las redes sociales son una trampa legal donde una frase puede costarte décadas. Volvemos al caso, porque estamos entrando a la parte caliente. Hay quienes dicen que si este juicio hubiera sido con un jurado mixto, con gente que entiende el mundo urbano, el idioma, la cultura, tal vez el resultado habría sido distinto. Otros dicen que eso no importa, que nadie puede ofrecer dinero por una muerte sin consecuencias. Y aquí es donde tú tienes que decidir de qué lado estás. Pero quédate, porque aún falta lo mejor. Vamos a la quinta sección, el ranking sin filtro de precios absurdos. Y hoy te traigo algo que tiene que ver con este caso indirectamente. El costo promedio de un abogado criminalista en Miami-Dade para un caso de amenazas serias supera los 60 miles de dólares. ¿Y sabes qué es lo absurdo? Que hay artistas urbanos pagando más de 100,000 por una defensa mediocre. El segundo precio absurdo del día, el costo de un perito psiquiátrico para declarar en tu favor en un juicio como este puede llegar a 8 miles de dólares por testimonio. Y el tercero, el costo de los videos usados como evidencia, porque muchos se obtienen pagando a páginas que los recopilan. Así que sí, todo cuesta. A veces, demasiado. Volvamos a la historia, porque ahora viene el segundo comercial. Una pausa suave, respira, pero no te vayas. Lo que viene después de esta pausa es lo que nadie te dijo sobre este caso y es clave para entenderlo. Seguimos en segundos. Esto es A Cuba Sin Filtros, y si quieres que sigamos trayéndote historias como esta, lo único que tienes que hacer es compartir este episodio, suscribirte en YouTube, y entrar a nuestra web www.acuba.com. Seguimos después del corte, que esto apenas comienza. Ahora trabajamos con LinkUp Solutions. Si tú o alguien que quieres ha tenido un accidente, choque, resbalón o caída laboral, no tienes que enfrentarlo sola. Aquí te escuchamos, te guiamos y te conectamos con abogados y clínicas que saben exactamente qué hacer cuando todo se complica.
Es simple, me escribes, te orientamos y te acompañamos desde el primer minuto. Tu tranquilidad es lo primero. Link Up Solutions y yo estamos aquí para apoyarte de verdad. Aquí estamos de vuelta, y ahora viene el pedazo que más va a generar debate. Muchos cubanos creen que este caso es una advertencia silenciosa para todos los artistas urbanos. Que el sistema quiere poner un límite. ¿Qué quiere decir? Puedes cantar, puedes frontear, pero no puedes cruzar esta línea. Y otros creen que esto tiene que ver con cómo Estados Unidos maneja los casos donde hay violencia ligada a comunidades inmigrantes. Que si esto lo hubiera dicho un artista blanco, tal vez lo habrían interpretado como sarcasmo o exageración, no como conspiración. Y ahora vamos a revelar la respuesta de la trivia a Cuba de hoy. ¿Dónde fue censurado Chocolate MC por primera vez fuera de Cuba? En Panamá. Sí, en Panamá. Muchos no lo saben, pero desde 2017 su contenido fue vetado en varias emisoras. Dato curioso que dice mucho del impacto que él tiene en la región. Y aquí viene el tercer comercial, el último. Una pausa breve. Quédate. Cuando regresemos, te doy el cierre, la síntesis final y el momento que más gente espera, ¿verdad o mentira? Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, A Cuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. Regresamos y ahora toca cerrar como se debe. Vamos con la sección final, ¿verdad o mentira cubana? La frase de hoy es esta: el juicio de Chocolate MC fue manipulado. ¿Verdad o mentira? La verdad es que depende de dónde lo mires. Legalmente, hay pruebas claras. Moralmente, hay dudas gigantes. Socialmente, hay racismo estructural. Y emocionalmente, hay un hombre enfermo pidiendo ayuda. Así que la respuesta no es blanco o negro. Es gris. Es Cuba. Es Miami. Es la comunidad cubana peleando entre lo que siente y lo que ve. Y ahora sí, ya tienes todo el caso claro. Todo. Sin lagunas. Sin adornos. Sin esconder nada. Si te quedaste hasta aquí, ahora sabes más de este tema que mucha gente debatiendo sin información. Y tú decides qué creer. Yo solo te cuento la historia completa, como nadie más te la cuenta. Te espero en el próximo episodio de A Cuba sin filtros. ¿Crees que el juicio fue realmente manipulado, o el sistema actuó como debía? Te toca a ti. Únete a la conversación.